Entonces, todos estos cambios que ya mencionaba han traído como consecuencia cambios en las formas de vivir, en las formas de enfermar y en las formas de morir. Tenemos cambios en los estilos de vida, la práctica del ejercicio físico se ha vuelto una cuestión verdaderamente rara. Solamente el 15% de las mujeres mayores de 25 años hacen ejercicio físico y solamente el 25% de los hombres mayores de 25 años hacen ejercicio. Entonces esto obviamente se está reflejando en cambios en el aumento de peso, además el tipo de alimentación que ahora se da con alimentos preparados, ricos en calorías, con megadosis, por 5 pesos le damos el tamaño superfamiliar y una respuesta quizás instantánea de lo que no comí, pues ahora lo como porque puedo comerlo, pero generalmente muy desbalanceado. Patologías crónicas que son las que causan ahora las muertes de los mexicanos, lesiones por violencia y accidentes viales, es la primera causa de muerte en los jóvenes de 15 a 35 años. Y lo grave, lo delicado es que se podrían evitar el 80% de ellos. Somos el tercer país con mayor número de muertos por accidentes viales en toda Latinoamérica. Y el segundo cuando se saca en proporción al número de habitantes. 80% evitables y la mayoría de ellos relacionadas con abuso del alcohol. Patología relacionada con la contaminación ambiental, que es algo en que a veces no hacemos mucho caso, pero que también hay que combatir. El problema de las adicciones, que es una realidad. Ciertamente no somos el país más adicto del mundo, ni mucho menos. Estamos por abajo, evidentemente, de los Estados Unidos, de Europa, de los países del Cono Sur, pero sí se ha incrementado el consumo de drogas y tenemos que actuar contra esto. El problema de las discapacidades, que cada día son más, y tenemos que ir adaptando los sistemas de salud y los sistemas generales de adaptabilidad para todos los discapacitados, para que puedan tener verdaderamente un trato igual. Los daños a la salud relacionados con desastres naturales y los cambios en la historia natural de algunas enfermedades y el surgimiento de nuevas enfermedades como es esta influenza H1N1. Vemos aquí, perdón, en esta gráfica la transición demográfica. En 1970 la pirámide poblacional era mucho más amplia en la base y a partir del año 2000 empezamos a ver cómo se empieza a hacer más estrecha en la parte inferior. En este momento hay menos niños de 0 a 5 años que los que hay de 5 a 9 años y hay menos de 5 a 9 años que los que hay de 10 a 14 años. O sea, la parte más gruesa de la pirámide está en el grupo poblacional de 10 a 14 años y ahí, así va a seguir subiendo y ya en lugar de ser una pirámide, pronto va a ser un pambazo como este y entonces ya vamos a tener la parte más amplia en el 2030 entre el grupo poblacional entre 30 y 40 años y ya para el 2050 vamos a tener una gran cantidad de adultos mayores, prácticamente una cuarta parte de la población, por lo que las estrategias de atención tienen que cambiar. Esto además se ha asociado a transiciones demográficas. Hay un índice de natalidad mucho menor. Ahora el índice de natalidad es de 2.1 por mujer, antes pues era de 5, de 6, de 7. Esto ha bajado considerablemente, ha aumentado la esperanza de vida. Hace 50 años, en 1950, la esperanza de vida era de 53 años, ahora es de 76 años. Entonces, esto implica también el tener sistemas de salud que permitan resolver sobre todo el problema de las enfermedades crónicas, la mayoría de las cuales no se curan y son bastante caras. Entonces hay que estar invirtiendo e invirtiendo y esto hace que muchas veces los sistemas de salud, por ejemplo el de Estados Unidos, sean insostenibles y estén en quiebra. Estados Unidos invierte el 17% de su PIB en salud y no tiene asegurada a toda la población. Hay 46 millones de americanos que no tienen acceso a los servicios de salud de los 200 millones y tampoco tienen índices de vacunación como aquí tenemos. Entonces, las enfermedades crónicas se han producido por esta transición demográfica, habemos más gentes de más edad, hemos cambiado nuestro estilo de vida y las enfermedades crónicas ahora ocasionan casi el 60% de las muertes a nivel mundial. ¿Qué es lo que realmente está matando a los hombres en México?
La causa o uno de los factores más importantes en relación a mortalidad es, más que el uso, el abuso del alcohol. El abuso del alcohol es la principal adicción que existe en México, muy por encima del abuso del tabaco o del abuso de cualquier otra droga. El abuso del alcohol es la principal adicción. Que no lo reconozcamos mucho es otra cosa, pero sí, por lo menos, hay más de 5 millones de mexicanos con alcoholismo crónico intenso y que van a morir por causa de esto, por cirrosis hepática, que es la tercera causa de muerte en los hombres, o sea, por daño al hígado, o por otro tipo de lesiones accidentales, o problemas de salud mental, o problemas de corazón. El segundo problema más importante en los hombres es la obesidad, que genera diabetes, que genera problemas cardiovasculares, que genera diferentes tipos de cánceres, y en particular en el hombre, cáncer de colon es más frecuente en las personas obesas por la dieta que se lleva. La dieta inadecuada y la falta de actividad también favorece la presencia de diabetes y de cardiopatías. La presión arterial alta origina que el corazón falle mucho más pronto. El hecho de fumar origina que tengamos problemas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y afortunadamente ya tenemos una nueva ley general para el control del tabaco, donde por lo menos, bueno, el que quiera fumar que lo haga, pero donde no dañe a los que no fuman. Y yo creo que esto es una razón de principio. No podemos quitarle el derecho al que quiere fumar que fume, pero sí podemos pedirle pues que no dañe la salud de los otros, porque el fumador pasivo puede llegar a tener hasta un 25, hasta el 50% de posibilidades de adquirir la misma enfermedad que el fumador activo, sobre todo cuando se comparten los espacios. Bueno, y otro tipo de problemas: glucosa elevada, colesterol elevado, el sexo sin protección es mucho menos frecuente. Entonces estas son las causas que están matando realmente a los hombres en México. ¿Qué es lo que causa más muertes en las mujeres? Lo más importante es la obesidad otra vez. E incluso les quiero decir que el factor más frecuentemente relacionado con mortalidad en influenza ha sido obesidad. Aquellas personas que tienen sobrepeso son las que son más sensibles a tener, si tienen la influenza H1N1, a tener complicaciones respiratorias graves. Claro, en general son obesos mórbidos, aquel que pesa más del 100% de lo que debería de pesar, que ya no son pocos. Somos el segundo país con mayor número de obesos en el mundo. Y en el caso de obesidad infantil, somos el primer país en el mundo, y eso es lo que más preocupa. Entonces, en las mujeres también la presión alta, la glucosa elevada, que finalmente la glucosa elevada, la intolerancia o la resistencia más bien a la insulina, se da en los pacientes precisamente obesos. Entonces la obesidad viene a ser el factor causal o predisponente a la diabetes, que ahora estamos viendo niños diabéticos con diabetes tipo 2. Hace 30 años el diabético tipo 2 era lo que se llamaba el diabético adulto, que le daba la diabetes a partir de los 40 años. Y era un diabético estable que se podía controlar bien con dieta y con medicamentos. Ahora vemos niños de 8 o 10 años con diabetes, que es una situación extraordinariamente grave. ¿Por qué? Porque esto a la larga va a originar muertes precoces y va a disminuir su esperanza de vida. Yo les he platicado que a mí me sorprendió muchísimo. En este verano se organizó un campamento para los hijos de trabajadores de los hospitales, de las clínicas del sector salud. Eran niños de 6 a 12 años. Admitieron los papás que se les hicieran estudios de somatometría, de peso, talla, glucosa, etc. El resultado en hijos de trabajadores de la salud de 6 a 12 años fue que el 42% tenían sobrepeso u obesidad, que el 16% tenían diabetes y no lo sabían. Los niños ya tenían hiperglucemia, que el 13% tuvieran aumento del colesterol a esa edad y que casi el 20% tuvieran aumento de los triglicéridos. Entonces, ¿qué expectativa tienen estos niños? Y es algo que no nos hemos puesto a reflexionar y que tenemos evidentemente que atacar desde ahora, porque si no va a ser algo difícilmente tratable. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando?